Buenos días a todos y todas, ¿cómo están? Hola. Eh, Vamos a iniciar la charla magistral que tenemos para el día de hoy en esta primera hora de la clase. Eh, Agradecemos a Fernando Villegas que ha venido a darnos la charla y compartir su experiencia y todo el conocimiento que tiene en relación al tema. Voy a presentar a Fernando, al doctor Fernando Villegas. Es doctor en Historia y Teoría del Arte en la Edad Contemporánea, Universidad Complutense de Madrid en España. Es magíster en Historia y licenciado en Arte en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es Tech de Museología y Turismo Cultural en Bélgica. Ha seguido y dictado el curso Fuentes Españolas en el Arte Virreinal, el Ministerio de Cultura en España. Trabaja como director general del Centro de Investigaciones y Desarrollo Bibliotecológico de la Biblioteca Nacional del Perú, encargado del área de investigación de la colección de retratos del Museo de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabajó como investigador del Museo Nacional de la Cultura Peruana, el Ministerio de Cultura de Perú, y actualmente es docente auxiliar en el pregrado y posgrado de la Universidad Católica y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, muchas gracias Fernando por estar aquí con nosotros. Vamos a dar inicio a la charla y les pediría a todos por favor que tengan sus micrófonos apagados para no tener interrupciones. Sí, bueno, Enrique, muchas gracias por la presentación y por la invitación y buenos días con todos. Yo hoy día les he preparado una charla vinculada al retrato y al autorretrato, especialmente teniendo en cuenta de que el retrato es una de las tradiciones pictóricas más singulares y que ha tenido mucha más historia en el desarrollo del arte peruano, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender es cuándo aparece el retrato en la historia del arte universal y ahí tendríamos que pensar en Egipto, ¿no? Porque en Egipto, en realidad, cuando en las pirámides se crean los retratos, las esculturas de los retratos, la idea era de que el rostro, ¿no es cierto?, del faraón quedase perenizado a través de una escultura o a través de una pintura para que el alma del faraón muerto pudiese reconocerse después de la otra vida, ¿no es cierto? Recuerden que los egipcios tenían esta idea de una continuidad de la vida después de la muerte y por tanto muchas veces las pinturas estaban vinculadas a lo que había hecho el muerto en vida, ¿no? Entonces, ese es el primer momento en el cual hay una necesidad de identificar al personaje, ¿no es cierto? Que el espíritu pueda reconocer el cuerpo que habitó después de vivo, ¿no? Y después de muerto. Y otro elemento que hay que tener en cuenta también, ¿no es cierto?, en el desarrollo del retrato es cuando aparece la figura del donante, ¿no? Estamos en plena Edad Media, la figura del donante está acompañada dentro de la pintura religiosa y quizás buenos ejemplos sean los pintores flamencos, los hermanos Huber y Jan van Eyck, donde se puede ver la presencia del donante acompañando la escena religiosa. Hay un momento también clave en el desarrollo del retrato, que es el Renacimiento. El Renacimiento lo que hace es que el retrato se vuelva un género independiente, en el sentido de que hay una concepción antropomorfa en el pensamiento humanista del Renacimiento, y en ese momento el retrato adquiere su partida de nacimiento como género desacralizado o profano, ya no está vinculado a la figura religiosa. Dentro de lo que es la historia del arte peruano, podríamos mencionar el retrato que se le hace al Inca Atahualpa en Cajamarca después de haber sido capturado. Esto lo sabemos que lo hace un pintor, Diego de Mora, en 1533. Sabemos por los archivos que en el Cabildo de Lima se encontraba el retrato de Atahualpa, lamentablemente ya en muy mal estado hacia 1659. Otros retratos célebres para el desarrollo del retrato en el Perú son los retratos que hicieron de los incas, el virrey Toledo, de las momias incas que lamentablemente se quemaron en el Alcázar de Madrid en el siglo XVIII. Un punto que hay que destacar del desarrollo del retrato es de que en realidad se trata de la representación de poder.
o tal vez etnicidad o identidad, o en muchos casos la exploración del propio artista por su propia individualidad, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver a lo largo un poco del PPT que les he traído para presentar. Enrique, no sé si soy ya coanfitrión para poder... Sí, sí, ya, sí, justo muchas eres gracias. confitrión y estás con para acceso para la pantalla. Muy bien, entonces voy a presentarles un PPT para un poco hablar sobre la importancia del retrato, ¿no es cierto? Y algunas características, pero sin duda esta idea de poder, esta idea de etnicidad o identidad, la vamos a ver muy presente en el desarrollo del retrato. ¿Para qué te perenizas? Te perenizas sin duda para buscar ser reconocido a la posteridad, ¿no es cierto? Pero tienes que justificar ese reconocimiento y puede ser a partir de nobleza, puede ser a partir de tu identidad, etnicidad, o puede ser también a partir de otros elementos que vamos a ir viendo, ¿no? Esta obra se trata de Andrés Sánchez Galque, es un pintor indígena, es una pintura realizada para el rey, para Felipe III. Se trata del retrato de los mulatos de Esmeraldas, don Francisco de Robe y sus hijos Pedro y Domingo, realizado en Quito en 1599. Los tres mulatos de Esmeraldas, también conocido, ¿no? Y el señor don Francisco de Robe tenía 56 años cuando fue pintada esta obra. Lo mismo sabemos que sus hijos, Pedro de 22 y Domingo de 18. Se trataba de un cacicazgo. Él se había casado con una mujer indígena y perteneciente a la costa norte de Ecuador. En ese momento también había otro señor que se llamaba Alonso Sebastián Illescas, que estaba dentro de ese cacicazgo. Ambos se alzaron en armas contra la corona española. En ese periodo, Juan del Barrio Sepúlveda, oidor de la audiencia de Quito, consigue pacificar la región y costea la realización de este cuadro. Se trata de la conversión a la fe católica de don Francisco y de sus hijos Pedro y Domingo. En 1578 se construye una iglesia en la bahía de San Mateo y luego en 1598 se da la visita de tanto de don Francisco como de sus hijos Pedro y Domingo a la audiencia de Quito. Es en ese momento donde se realiza este retrato. El retrato sería comisionado al rey Felipe II con un informe de la pacificación. Los sombreros que tienen ellos en la mano indican, en la mano izquierda, indican el vasallaje al rey, pero llama la atención otros elementos, las orejeras y las narigueras que llevan en los rostros, que sin duda están vinculados al mundo indígena. También podemos reconocer, ¿no es cierto?, algunos de los elementos como la gorguera que pertenecen al siglo XVII. Entonces acá lo que estamos viendo es un elemento de identidad con la presencia de, por un lado, elementos indígenas como la nariguera o las orejeras, pero al mismo tiempo una vestimenta española, ¿no es cierto? Recuerden que don Francisco se había casado con una mujer indígena y era cacique en la zona de Esmeralda. Otro retrato significativo para el desarrollo del arte del retrato en la plástica peruana es el retrato de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, recuerden que era un símbolo de vanidad, retratarse, no se retrata en vida. Entonces, este retrato es un retrato post-mortem. Es un retrato que lo va a realizar Angelino Medoro y por eso podemos ver la boca entreabierta y también los ojos, ¿no? Es bien interesante, ¿no es cierto?, ver este retrato post-mortem porque esta es una de las características que se va a dar en muchos retratos de monjas coronadas. Tenemos ejemplos en México y también tenemos ejemplos en Arequipa. Sin duda el desarrollo del retrato es bastante temprano en el virreinato peruano. Podemos mencionar a Jerónimo López Guarnido. Este retrato de uno de los catedráticos de la Universidad de San Marcos pertenece a 1575. De acuerdo a Stasny, está atribuido a
Bernardo Vitti, porque es el año en el cual Bernardo Vitti, el padre jesuita, considerado padre de la escuela cusqueña, vino al Perú, ¿no? Entonces, este cuadro inaugura el desarrollo de lo que se va a conocer como el retrato, la evolución estilística del retrato, que es la representación del cuerpo completo del personaje. Al costado tiene siempre un mueble, donde coloca algún objeto, y tiene dos elementos también importantes. Lo que es la cartela, este elemento que ven acá en la parte inferior derecha, donde en sí es una narrativa que cuenta quién es el personaje representado. Puede ser obispo de Charcas, arzobispo de Popayán, corregidor de tal audiencia, ¿no? Entonces, en sí está hablando un poco de las características profesionales a las cuales se dedica el personaje representado. Y en la parte superior también podemos reconocer el escudo nobiliario. Acá tienen algunos detalles, de acuerdo, bueno, Jerónimo López Guarnido era abogado y de acuerdo a Stasny, es un cuadro muy repintado, pero que la parte del rostro sí lo atribuye a Vitti, ¿no? Otras obras también de este periodo son las realizadas por Matteo Pérez de Alessio, otro artista italiano del primer momento del desarrollo de la pintura virreinal. Se trata del retrato de Inés de Muñoz de Rivera de 1599, recientemente descubierto por Luis Eduardo Bufarden, que se encuentra en el Monasterio de la Concepción. Eh, Apareció el retrato junto con la de su marido, Antonio de Rivera, y muestra esta faceta desconocida de Pérez de Alessio que se iba adaptando a las necesidades expresivas de la sociedad colonial. El propio Alessio haría el retrato del virrey García Hurtado de Mendoza, quien llega a Lima en 1589. Tenemos en el arte virreinal dos colecciones importantes. Una es la de retratos de virreyes que se conserva en el Museo de Arqueología, Antropología e Historia de Pueblo Libre, y el otro es la colección de retratos de catedráticos y rectores de la Universidad de San Marcos, ¿no? Algunos elementos que podemos destacar, y ya los he mencionado, los fondos neutros, donde se ven cortinajes, la presencia de la cartela, que indican también los datos nobiliarios y la importancia histórica. Estamos más o menos en el siglo XVII y vemos que estas características se repiten, aunque el estilo es mucho más naturalista. Son ejemplos. Este de acá es el del virrey Melchor Portocarrero Lazo de la Vega, tercer conde de la Moncloa. Eh, lo interesante y lo que podemos reconocer en este retrato es, por ejemplo, la presencia de la mano que tiene un guante. Se trata de que este señor participó en una batalla, en la batalla en Flandes, y perdió la mano. Usaba un brazo de plata. En la batalla de Duncan, Dunkerque, fue que perdió ese brazo. Acá pueden ver el brazo de plata que fue usado por el conde de la Moncloa, quien perdió el brazo, ¿no es cierto?, en las dunas de Dunkerque. Y lo que podemos mencionar, bueno, este brazo de plata se exhibió en una muestra de platería en el Perú que organizó el Museo de Arte de Lima. Podemos pensar que el siglo XVIII cambia la vestimenta, aparece la representación de las pelucas, las chaquetas que son propias del arte borbónico. Porque recuerden que de los Habsburgo pasamos a la dinastía de los Borbones, cuando a partir de 1700, elementos que aparecen en el retrato del siglo XVIII es el piso ajedrezado, la presencia también de una estantería que acá todavía no la vemos, pero la vamos a ver después, entre otras cosas como el tema de la chaqueta y la peluca, ¿no? Sin duda, uno de los retratos más representativos del siglo XVIII son los retratos realizados al virrey José Antonio Manco de Velasco, conde de Superunda. Se le llamaba, o el título que le dieron de conde de Superunda significa sobre las olas. ¿Por qué se le dice sobre las olas?
porque él fue el responsable de recuperar la ciudad de Lima después del terremoto y maremoto que asoló la ciudad en 1746. Si ustedes se dan cuenta, uno de los elementos o atributos en los cuales él es representado, acá lo encuentran a caballo en este retrato que está en el Museo de América, y detrás pueden ver una ciudad amurallada, que es la ciudad de Lima. Detrás de este retrato podemos ver la representación de la Catedral de Lima en construcción. Recuerden que la catedral quedó destruida, toda Lima quedó destruida después del terremoto, ¿no? Estos son los retratos, ¿no es cierto?, realizados por Cristóbal Lozano, pintor de cámara del virrey en 1760, en 1758, y el último es realizado por José Joaquín Bermejo. Acá algunos elementos, ¿no es cierto? Este es un tipo de género del retrato, se trata del retrato ecuestre, vemos la ciudad amurallada de los reyes, en la parte superior está una alegoría de la victoria que sostiene el escudo de armas del virrey. Bueno, y siempre podemos reconocer en el siglo XVIII, además del cortinaje, la representación de galas cortesanas, coloridas e iluminadas, las pelucas empolvadas, el bastón, ¿no? Este es otro retrato también de la colección de virreyes que se realiza de Manuel Amati Juniet, ¿no? El primero es, en el fondo aparece la iglesia de las Nazarenas. Recuerden que el virrey Amati Juniet mandó a realizar esta iglesia. Y el segundo es realizado por Cristóbal Lozano, pintor de cámara en este momento, ¿no? Son otros ejemplos, ¿no es cierto?, de pinturas vinculadas a virreyes. Quizás el que pueda llamarnos más la atención es la del retrato del virrey Ambrosio Higgins, marqués de Osorno. Es un óleo fechado hacia finales del siglo XVIII y vemos la presencia en el fondo del retratado de elementos arquitectónicos que nos recuerdan el mundo neoclásico. Pedro Díaz sería uno de los principales introductores del neoclasicismo en la ciudad de Lima. El retrato de Fernando de Abascal, marqués de la Concordia, vemos que en la parte de la mesa lleva los proyectos que había realizado el virrey. Podemos ver el Colegio del Príncipe, el Cementerio General, con la Capilla Matías Maestro y la reconstrucción de las murallas, y el Colegio de Medicina de San Fernando figura en la parte del fondo, ¿no es cierto? Recuerden que un elemento importante para reconocer el siglo XVIII en el retrato es el empleo de las pelucas blancas y además el piso ajedrezado. Otros ejemplos de retratos. También sabemos que se retrató la nobleza, ¿no es cierto?, de Lima. Este es el retrato de Francisca Gaviño y Reaño, condesa de Monteblanco. Aparece el escudo nobiliario vinculado a su condición de noble. Otros elementos como el abanico o la representación de la flor, que eran propios de cómo se representaba a la dama europea, y un poco se seguía esa tradición. El uso del traje de brocados, encajes y joyas. Hay, por ejemplo, pinturas de María Antonieta, pintados por Virgil Lebrun, donde se puede ver que la reina aparece con una rosa en la mano, ¿no? Esto es pintado por Cristóbal Lozano, sin duda el pintor más importante del siglo XVIII en Lima. Ese es otro retrato de una noble, Rosa Juliana Sánchez de Tagle, primera marquesa de Torre-Tagle, pintada por Cristóbal de Aguilar a mediados del siglo XVIII. La firma es apenas perceptible, aparece debajo de la cartela y está considerado como uno de los mejores retratos del artista por su realismo y captación psicológica. Podemos ver otros ejemplos, ¿no es cierto?, del retrato. ¿Quiénes se están retratando? Se retratan los nobles, ¿no es cierto?, de familias importantes. La justificación es su poder y la vinculación con un escudo nobiliario. Son pocas las representaciones de retratos de niños. Y en esto podemos ver dos ejemplos. Se trata del retrato de Pedro José Bravo y Aliaga, perteneciente a Escuela Limeña, donde se le ha representado con un traje de corte militar, y el otro, el retrato de un niño muerto, también de Escuela Limeña. Estos retratos son los retratos de don Matías Vázquez de Acuña y Menacho, pertenecen a esta familia de los Acuña, de los Vázquez de Acuña,
realizados hacia 1690 a 1790, se trata de retratos que representan una genealogía de los condes de la Vega del Ren, de la nobleza virreinal peruana. Estos fueron recientemente subastados en España. Dentro de otros retratos característicos de catedráticos de la universidad, podemos mencionar del siglo XVI el retrato de Tomás de San Martín, que es fundador de la Universidad de San Marcos, el de Feliciano de la Vega y Padilla del siglo XVII. Este retrato destaca por su exacerbado naturalismo perteneciente al siglo XVII. Se trata de Gregorio Martínez Ronceros, catedrático de Prima, fechado hacia 1713. Y fíjense detrás cómo aparece este cortinaje y la presencia de la estantería que es propia ya del siglo XVIII. Este también es de Martín de Andrés Pérez, realizado por Cristóbal Lozano. Pedro de Bravo y Lagunas era en el siglo XVIII un coleccionista y apasionado de las artes, apoyaba las artes en este periodo, tenía una biblioteca de libros vinculados a las artes. El doctor Oceano, Pedro de Peralta, Barnuevo y Rocha, eh, se le decía doctor Oceano por sus conocimientos humanistas vastos, ¿no? Que comprendían tanto las ciencias como las humanidades. Esto lo hace Cristóbal de Aguilar de 1751, pero es interesante cómo estamos frente al taller virreinal y lo que se ha visto en los análisis de conservación es de que muchas veces el cuerpo ya estaba hecho, ya estaba, digamos, era preexistente al rostro. El rostro es pegado sobre este lienzo, de un exacerbado naturalismo que contrasta con la planiformidad y la síntesis en la composición del cuerpo. Entonces quiere decir de que ya había un taller que se dedicaba a realizar retratos en serie, pero lo que variaba era la presencia del rostro, donde el artista ponía el expertizaje o el naturalismo apropiado, ¿no? Este de acá es el de José Baquijano y Carrillo de Córdoba. Se trata de un retrato ya de inicios del siglo XIX y lo que podemos ver es la planiformidad de la composición, la síntesis de esa necesidad de crear una sensación de atmósfera que nos recuerda a Gil de Castro, pero que sin duda no se logra, ¿no? Y es interesante porque esto es parte de la estética virreinal que nos lega la escuela cusqueña, ¿no? Otros elementos que hay que tener en cuenta en el desarrollo del retrato es la presencia de los donantes, ¿no? Acá podemos ver una pintura de San Miguel Arcángel pisando al demonio y al costado vemos la representación de una donante indígena. Una donante indígena que se reconoce en su calidad de noble, noble indígena, pero defensora de la fe verdadera, la fe cristiana. Y por tanto es representada al costado, ¿no es cierto? Esto está en una de las capillas laterales de la iglesia de San Pedro. Vemos que el modelo que está tomando es el de Martín de Vos, un artista flamenco de influencia manierista, y podemos ver el grabado, ¿no es cierto?, que es este grabado de Martín de Vos que termina realizando la pintura y además este cuadro con la presencia del donante, ¿no? Entonces, acá un detalle de la donante, ¿no es cierto? La reconocemos, es una donante indígena, pero es bien importante que además de ser ella reconocida como noble, la intención de este cuadro es reconocerse como cristiana, verdadera, defensora de la fe cristiana, ¿no? Esta figura de donantes va a ser particularmente importante para el mundo cusqueño. Acá vemos dos donantes, son dos detalles, ¿no es cierto?, en una figura de un Cristo, de un crucificado. Acá un detalle de un donante también, pero que lamentablemente solo nos queda el rostro. Y ahí pasamos a la presencia de estos retratos de mestizos reales. Se trata del retrato de don Alfonso Chihuaninca de comienzos del siglo XVIII. Esto está en el Museo Arqueológico del Cusco. Podemos reconocer algunos elementos que vinculan a don Alfonso Chihuaninca con la presencia de elementos incas, pero al mismo tiempo elementos cristianos. Si analizamos la obra, vamos a ver estos dos elementos. Por un lado, el personaje tiene un uncu que nos recuerda la vestimenta de los incas, que es además lleva elementos de poder. Podemos reconocer, por ejemplo, el Tupac Yauri,
El Tupac Yauri es la presencia de esta como barra, pero de ella sale un elemento radial que nos recuerda el elemento de la Eucaristía y al mismo tiempo él está llevando o está sosteniendo en su mano una cruz. Entonces, esa vinculación, ¿no es cierto?, entre, por un lado, elementos vinculados al mundo del Perú antiguo, como el Tupac Yauri, o elementos vinculados a la Eucaristía y a la cruz, o el sol radial, son elementos que hacen de estos retratos un retrato sincréticos, ¿no es cierto? En los cuales se están superponiendo dos tradiciones. Por un lado, la tradición inca y por otro lado, la tradición española. Vemos también que él lleva en la parte digamos, del rostro, está con esta borla roja que era la mascaipacha, que estaba destinada para los incas, y después una corona que es una recreación, ¿no es cierto?, además podemos reconocer tanto en los hombros como en las rodillas unos mascarones que nos recuerdan, unos mascarones antropomorfos, que nos recuerdan el traje que usaba Carlos V. Entonces, sin duda es una mezcla, ¿no es cierto?, de estas dos culturas, ¿no es cierto?, que se están dando, y eso se ve también en otro de los descendientes eh, que es Don Marcos Chihuantopa, pintado hacia 1740, ¿no? Entonces, estos retratos, si ustedes se dan cuenta, tienen las características del retrato español, la cartela, el escudo nobiliario, pero al mismo tiempo, los mestizos reales incas, formados en la compañía de Jesús, lo que buscaban era también reconocerse como descendientes de la nobleza inca. Entonces, en esa república de españoles y esa república de indios, lo que se buscaba era tener una validación. El mestizo real inca, descendiente de la nobleza inca, lo que buscaba era validarse bajo esos dos aspectos, ¿no? Acá unos detalles, ¿no?, donde vemos, esta es otra obra también de la misma familia. Se trata al mismo tiempo que la familia de la Vega del Ren, de la nobleza de la Vega del Ren. Esta es una familia noble vinculada al mundo inca y que tenemos, lamentablemente se conservan muy pocos retratos de mestizos reales porque después de la revolución de Tupac Amaru se mandó destruir muchas de estas obras, ¿no? Entonces acá un retrato idealizado de una dama inca de comienzos del siglo XVIII, está en el Museo de Arqueología, reconocemos la flor de Cantuta, reconocemos la presencia del enano o papagayo que también acompaña a la representación de la colla, pero detrás un paisaje completamente imaginado, ya que vemos un torreón con almenas propio más de, el mundo flamenco que inspiraba muchas veces la pintura cusqueña. Un detalle del retrato de joven inca noble, también de comienzos del siglo XVIII, del Museo Arqueológico del Cusco, también de dama inca. Este sin duda es singular, se trata de Manuela Tupac Amaru. Manuela Tupac Amaru participó, ¿no es cierto?, en el reconocimiento de su familia para ser vinculada a Tupac Amaru primero, en el mismo momento que José Gabriel Condorcanqui entabló este juicio. La corona reconoció a Manuela Tupac Amaru y a su familia vinculada a Tupac Amaru primero, desconoció a José Gabriel Condorcanqui y eso propició la revolución, ¿no es cierto? Este proceso desencadenaría la rebelión de Tupac Amaru en 1780. Lo curioso de este cuadro es que este cuadro fue repintado. Este se conserva en el Museo de Arte de Lima. Vemos a Manuela Tupac Amaru lleva el anaco, lleva también el tupu, lleva elementos como esta blonda que está en las mangas del brazo, que la reconocemos como parte de la tradición española. Entonces, sin duda es una obra que complementa ambos elementos, ¿no? Tanto la tradición del mundo andino como la tradición del mundo español. Lleva el escudo nobiliario, la cartela, que son elementos que ya los conocemos. En resumen, este cuadro llegó al Museo de Arte e Historia en San Marcos como un Taitacha Temblores. Estaba completamente pintado como Taitacha Temblores y Stasny, en ese momento director del museo, lo restauró y empezaron a encontrar que detrás de esta obra estaba este retrato, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron para evitar que fuese destruido? Pues lo repintaron con el Taitacha Temblores, ¿no? Está fechado hacia 1777. Pasamos ya al siglo XIX y en el siglo XIX podemos encontrar los retratos de José Gil de Castro. Gil de Castro tiene un papel importante para el desarrollo del arte
Antes de hablar de Gil de Castro, me gustaría mencionar que los mestizos reales incas estaban formados en la Compañía de Jesús. Hay un cuadro en la Iglesia del Triunfo donde figuran tres de los principales representantes de la nobleza inca. Se trata, o sea, de la nobleza inca en el mundo virreinal, ¿no es cierto? El alcalde mayor, que era el que cobraba tributos, el alguacil mayor, que se encargaba de las ordenanzas, y el alférez real, que era el que en las fiestas podía portar el estandarte de Santiago. Entonces, eso también es importante, me estaba olvidando, pero Gil de Castro es sin duda el retratista de los libertadores y es el que tiene dos etapas especialmente. Y la primera es una etapa donde muestra estos interiores, donde se muestran a damas chilenas en actitudes de coser o en otras representaciones, como por ejemplo esta que es sin duda muy interesante, porque nos muestra en el retrato algo que no estábamos acostumbrados a ver, porque si ustedes se han dado cuenta, los retratos anteriormente son jerarquizados, se representan a los nobles, se representan a los catedráticos, se representan a, digamos, estamentales completamente, ¿no es cierto? Están reconociéndose a partir de su poder y su rango. Pero estos retratos que Gil de Castro nos está mostrando en el mundo chileno son mujeres en interiores haciendo actividades diarias, o esta de acá que nos recuerda una relación entre padre e hijo, que es muy interesante. Permítanme leerles lo que dice: hijos míos queridos, esta memoria espera de vuestro cariño el sufragio, porque tanto suspiro el alma de un padre que tanto supo amaros. Entonces, esta idea, ¿no es cierto?, de recordar, del padre que quiere hacer recordar a su hijo a través del retrato, es bien interesante porque nos está mostrando ya otra naturaleza en el retrato. Sin duda, una de las obras emblemáticas de Gil de Castro es el retrato de José Olaya. A todas luces, un retrato de transición, un retrato que nos muestra a Gil de Castro perteneciente al mundo virreinal. ¿Por qué perteneciente al mundo virreinal? Porque podemos reconocer quién es Olaya. Olaya es un pescador que llevaba unas cartas a nado hasta La Punta, en el Callao, desde Chorrillos, y llevaba estas cartas. Cuando lo apresan, le piden que sepa, que diga, ¿no es cierto?, a quién estaban destinadas estas cartas. Él no lo dice y al final es ajusticiado, martirizado en lo que se conoce ahora como Pasaje Olaya, frente a la Plaza Mayor de Lima. Este retrato fue encargado por la Municipalidad de Chorrillos. Se trata de la primera representación de un pescador indígena llevado digamos, a la consagración de héroe por lo que había hecho, ¿no es cierto? Pero además de eso, Gil de Castro le pone el atributo que causó su muerte. Esto es muy propio del mundo virreinal. Siempre los santos eran representados con el atributo que los martirizaba. Por ejemplo, San Lorenzo es representado con la parrilla porque fue martirizado en una parrilla. Entonces, José Olaya es representado con las cartas que ocasionaron su martirio en un impoluto blanco, ¿no es cierto?, en alusión a esta idea de purificación, pero sabemos también que era el traje de los pescadores. Le pone esta cartela roja, ¿no es cierto?, que Gil de Castro solo se la reservaba para los más importantes de los precursores de los próceres de la independencia, llámese San Martín, Bolívar, O'Higgins o Orbegoso. Dice acá: el patriota don José Olaya sirvió con gloria a su patria y honró el lugar de su nacimiento. Y hay un lugar, al referirse al lugar de su nacimiento, tenemos la presencia de el paisaje naturalista, a diferencia de los paisajes que se habían desarrollado en el mundo virreinal, que es un paisaje que reconocemos. Se trata de la bajada de Chorrillos de la Costa Verde. Entonces es bien importante porque por un lado está anunciando elementos como atributos o elementos vinculados a la glorificación de un santo, pero por otro lado nos está mostrando el paisaje de forma naturalista y con eso está ampliando un repertorio completamente distinto. Acá otros ejemplos de la obra de Gil de Castro con el uso de la filacteria, ¿no es cierto?, donde vemos, digamos, por qué se le está recordando al personaje. Se trata de Bolívar. Esta es una obra realizada para la Municipalidad de Lima. El Perú recuerda a los hechos heroicos venerando a sus libertadores. Esta es otra obra de Gil de Castro. Se trata de los esposos marqueses de Torre Tagle.
José Bernardo de Tagle, cuarto marqués de Retagle, fue presidente del Perú, y vemos cómo a la esposa, a doña Mariana de Echevarría, se le ha representado con un traje rojo y blanco, tiene una banda también roja y blanca, presenta la rosa que era común, ¿no es cierto? Ya lo habíamos dicho, para las representaciones de las mujeres o damas de la sociedad europea. Y vemos también que está el piso ajedrezado y los elementos que ya antes hemos mencionado. En este caso, el retrato del general Bernardo Higgins se le muestra de manera gigante en comparación a esa naturaleza de los Andes que son puestos de manera pequeña, ¿no? La idea es buscar la importancia del personaje, tratar de demostrar, ¿no es cierto?, su importancia frente al observador. Pasamos a esta obra que es El habitante de las cordilleras y sin duda es autobiográfica de Francisco Lazo. Francisco Lazo, mediados del siglo XIX, es de nuestros artistas el más intelectual, el artista que busca a través de sus alegorías presentarnos al Perú. Esta es una teoría, en realidad es una hipótesis de trabajo, pero sin duda El habitante de las cordilleras fue realizado en 1855 para la Exposición Universal de París. Representó un ceramio moche, la escena de un prisionero desnudo. El traje es un traje contemporáneo a Lazo, cuando él viaja en 1849 al sur andino, puede ver a estas personas, pero el rostro es un rostro con barba, ¿no es cierto? Con bigotes, perdón, y en realidad no sabemos exactamente si se trataría de un mestizo o un indígena, pero en sí lo que nos está proponiendo es una alegoría del Perú, el Perú visto en el pasado a través de este ceramio moche, el Perú visto en el presente de Lazo y la continuidad a partir de este rostro. Este rostro que termina siendo emblemático podemos proponerlo como el rostro o la búsqueda de una identidad a partir de la propia exploración de la identidad de Lazo. ¿Por qué? Fíjense este cuadro es el canto llano, el concierto. El personaje que está representado acá es una alegoría que nos recuerda al habitante de las cordilleras. ¿Y por qué nos recuerda al habitante de las cordilleras? Por la presencia de los bigotes, por la presencia del sombreado, por el uso del color negro. Y es interesante este cuadro porque este cuadro se trata del canto llano, el concierto, es una alegoría al desarrollo de las artes en el Perú. El Perú, si ustedes saben, fuimos uno de los pocos países en Sudamérica que no tuvimos Academia de Bellas Artes en el siglo XIX, a diferencia de México, que ya contaba desde el siglo XVIII con la Academia de San Carlos. Y lo que podemos ver acá es cómo Lazo está viendo, él decía, tenía una frase, ay de aquel que quiera ser artista en el Perú, morirá de pena, morirá de dolor. Y vemos cómo uno de sus amigos está tocando, está cantando, ¿no es cierto? El canto es arte, otro está tocando la música, pero, y este de acá, el boceto original de este personaje en negro, que lo ha puesto en completo luto, es de un pintor, porque había un dibujo donde se veía, o sea, el dibujo preliminar, el boceto, es un pintor en su caballete. Entonces, si nosotros analizamos que Lazo tenía esta idea de que se quejaba de que las artes estaban postradas en el Perú, de que él es artista y que acá hay una vinculación con casi casi autobiográfica del Perú, pero que al mismo tiempo él mismo busca esa identidad, podemos concluir de que se trata de una exploración de identidad que busca autorretratarse para preguntarse sobre el Perú o sobre la condición de las artes en un mismo personaje, este personaje con bigotes y sombreado. Pero podemos agregar algo más. El propio Lazo se autofotografía, o sea, se fotografía como uno de los elementos con Chullo y Poncho para realizar la escena del Arabiku. Bueno, perdónenme la imagen, pero acá es Lazo con el Chullo y Poncho para la representación del Arabiku o contador de historias que se conserva en Palacio de Gobierno. Acá lo vemos a Lazo con su esposa, ¿no es cierto? Y acá ya me viene un poco quisiera reflexionar un poco sobre el autorretrato, ¿no es cierto? En la plástica nacional. Vemos a Lazo, ¿no es cierto?, con esa necesidad y esa preocupación por entender al Perú en su identidad, y creo que El habitante de las cordilleras es una buena posibilidad de entenderlo.
quizás esta obra sea sumamente singular, es de Teófilo Castillo. Teófilo Castillo en su primer periodo se ha autorretratado para reafirmar su condición de artista y lo ha hecho en la paleta de pintor. Recuerden que en el Perú no había mucha tradición para el desarrollo de las artes. Muchos de nuestros artistas fueron grandes valientes, ¿no es cierto? Porque remaron contra la falta de institucionalidad, contra el poco apoyo familiar. Y Castillo lo que hace es autorretratarse en su propia paleta, como diciendo, yo me reafirmo como artista, ¿no? Lo vemos bastante joven, esta paleta en colección privada, ¿no es cierto? Lamentablemente no en el Perú, ¿no? Acá lo tenemos ya mayor en 1907, cuando ha regresado de Buenos Aires. Castillo sería crítico y pintor, uno de los principales críticos de arte del 900, escribió en variedades entre 1914 a 1920, apeló por la idea de una identidad en el arte peruano, además de un naturalismo a partir del paisaje. Acá lo vemos bastante mayor, destaca la textura de la composición. Vemos también que en el retrato de finales del siglo XIX muchas veces se utiliza, ¿no es cierto?, fotografías para hacer los retratos. Esto es también de Teófilo Castillo. Este retrato de Adelinda Concha, realizado por Luis Astete, está también dentro de las bases de un concurso que hizo la Municipalidad de Lima para hacer el retrato de Adelinda. Adelinda era una mecenas de arte, donó toda su fortuna para crear los premios Concha porque vio que en el Perú no había la posibilidad de formar a los artistas. Ella quería que ellos tuviesen un premio para que luego se pudiesen formar en Europa, ¿no? Entonces, la Municipalidad de Lima, que recibió su dinero, creó lo que se conoce como la Academia Concha y después instituyó los concursos cada 2 años o 3 de pintura y escultura. Eso fue entre 1892 hasta la Academia Concha llegó hasta 1970 en realidad, pero digamos entre 1892 a 1919, previo a la fundación de la Escuela de Bellas Artes, funcionó como una preacademia, ¿no? Por la importancia que motivó concursos, premios. Entonces la municipalidad en agradecimiento mandó a realizar este retrato, pero si uno revisa las bases del concurso se va a dar cuenta de que les piden a los artistas que se basen en una fotografía. Luego, ya digamos, para eh, un poco ir avanzando el tema del retrato en el siglo XX, podemos entender la importancia que tenía en Sabogal y en sus discípulos la relación con un arte mestizo que entendiera que los peruanos, como dice ese dicho, quien no tiene de Inga tiene de Mandinga, pues esta posibilidad la hacía en los retratos alegóricos que hacía Sabogal y sus discípulos. Este es un retrato realizado por Sabogal, se trata de Luis Alberto Sánchez. Yo les he puesto al costado la fotografía del personaje retratado y vemos cómo Sabogal lo que hace es indigenizar a sus personajes. ¿Cuál era la idea de indigenizar a sus personajes? La idea era mostrarnos la idea de un Perú mestizo. No era tanto mostrar al indígena, sino era mostrar de que todos los peruanos tenemos algo de indígenas y esa necesidad lo volcaba en sus pinturas. Acá podemos ver otra obra de Enrique Camino Brent, es de Sabogal, es el retrato de Enrique Camino Brent, y vemos cómo en 1931, fíjense la foto de Enrique Camino Brent y fíjense la diferencia del retrato de Sabogal, a pómulos anchos, nariz aguileña, estos elementos que nos recuerdan los rasgos indígenas, ¿no es cierto? Esto también se ve en una anécdota que le dicen en la Escuela de Bellas Artes. Una joven artista estaba realizando el retrato de su hijo, viene Hernández, no lo corrige, le dice que está bien, viene Vinatea, le dice que está bien, viene Sabogal, le hace unos retoques y lo vuelve un niño, ¿no es cierto?, con rasgos indígenas. La joven dice que el niño empezó a llorar, ¿no? Pero es significativa esta idea porque en realidad lo que está buscando es representar no tanto el retrato fenotípico naturalista, sino una alegoría de lo que somos los peruanos en una integración tanto de el elemento español como el elemento indígena, ¿no? Acá otro ejemplo, ¿no es cierto?, de Camilo Blas de 1927, de Carlota Carvalho, con la foto, ¿no es cierto?, donde podemos ver que los rasgos son completamente distintos al retrato de las hermanas Alicia y Cela Bustamante, discípulas también de Sabogal, de Teresa Carvalho, donde vemos claramente esa diferencia entre el retrato, y estos son discípulos de Sabogal en la década de los 30. Por eso es que a Sabogal lo acusaban de pintor de lo feo, pintor de Mercedes Gallagher de Park decía de que nos mostraba caricaturas,
que nos mostraba rasgos indigenoides o negroides, y sin duda esta era una crítica pensada desde la mirada universalista, ¿no? Acá algunos ejemplos: Marie de Rossi, también discípula de Sabogal en la década de los 30, quisiera mencionar este texto, y ahora al tratar de lo bello, porque claro, la acusaban de pintor de lo feo, se hace necesaria una digresión explicativa del arte moderno. En la actualidad la belleza debe considerarse como algo relativo y con marcadas diferencias dentro de la raza y las condiciones económicas del que enjuicia. Para nosotros es feo lo que no tiene espíritu, lo que está carente de carácter. Esas pinturas de artistas adocenados que no dicen nada, que fotografían con la mano, sin otra tendencia que la de hacer cosa bonita, sin preocuparse del verdadero sentido artístico, que es construcción y búsqueda de nuestro verdadero rumbo expresivo. Eso que muchos dicen lindo es lo que nosotros llamamos feo. No puede ser feo un indio pintado tal como es, con toda su expresión, con toda su alma, aunque en algunos casos exagere la nota, porque esa exageración está diciendo la realidad constructiva del arte moderno. Nosotros estamos poniendo en evidencia al Perú en todas sus formas: en el paisaje, en la figura humana, en el negro, en el indio, en el mestizo. Vamos dando el Perú entero, tal como es en realidad, y en esa forma vamos haciendo labor eminentemente constructiva, apoyados en la tradición artística de nuestro pasado y encarnado con nosotros una corriente nueva, con giros definidos hacia la más pura concepción del arte. Bueno, esto sería lo que yo quería presentarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por la presentación, muy motivadora y muy necesaria para nuestro curso, para poder profundizar sobre nuestra propia tradición pictórica. En ese sentido, estás dándonos un aporte muy valioso, de verdad. Gracias, Fernando. Entonces, le damos un aplauso virtual a Fernando y Esto a sus palmas. Muchas gracias. nos despedimos entonces. Chicos, chicas, ustedes pueden ya volver a sus propios Zooms de sus horarios para seguir trabajando en su reflexión sobre el retrato y sus propuestas. Muchas gracias, Fernando. Nos estamos viendo entonces. Gracias, Enrique, y gracias a todos por escucharme, y cualquier cosa, pues estamos en contacto. Nos vemos. Cuídense. Listo.